arte es el título de esta sección que comenzamos hoy, como siempre, centrándonos en el mundo del arte, tomando como excusa alguna efeméride, alguna fecha cercana en el calendario. Hoy está con nosotros, como siempre, Agustín Israel Barrera. Agustín, bienvenido. Muy buenas tardes, bien hallado como siempre. Hoy hablamos de arte nuevamente y lo hacemos sobre un artista que me atrevo a decir que prácticamente todos vamos a ubicar en ocasiones su rostro y seguro que su estilo pictórico, solo con decir su nombre, pero que en vida nadie le reconoció su obra. Efectivamente, vamos a hablar hoy de Vincent Van Gogh, ¿no? De Vincent Van La Gogh, verdad es que sí. fue un pintor que ha marcado y que lógicamente a día de hoy es uno de los fundamentales de la historia del arte, pero que tuvo una vida, la verdad es que bastante austera y alejada de cualquier tipo de tumulto artístico, la verdad. Así que hoy vamos a recordar precisamente porque el 17 de marzo de 1901, en la Galería Berghain de París, se exponen por primera vez las obras de este pintor neerlandés, que falleció en 1879, o sea, 11 años antes. Su primera exposición se realiza 11 años después de su muerte. Ironía de la vida, el que fue uno de los principales exponentes del postimpresionismo, vivió después de su muerte su máximo esplendor y tuvo todo el éxito que no tuvo en vida. La muestra que se montó en París se conformaba con más de 60 pinturas, caracterizadas por sus expresivos y sugerentes colores, como siempre. Causa una maravillosa impresión en el público parisino y su personal traza y su maravillosa luz harán de su obra, la verdad es que un elemento inconfundible. Su fama creció como la espuma después de su muerte, gracias a la promoción que la esposa de su hermano Theo, o sea, su cuñada, prácticamente hizo después de su vida, ya que ella fue la única heredera. No tenía muy buena relación entre ellos, la verdad, pero claro, después de la muerte de Van Gogh, su hermano Theo queda con todo el legado de su hermano, pero fallece prácticamente inmediatamente después, con lo cual es su mujer la que hereda es la heredera de toda la obra del artista, ¿no? A esta exposición de París le siguieron muy poco después, 4 años después, en 1905, otra exposición individual en Ámsterdam, otra en el 12 en Colonia, en Nueva York en el 13 y en Berlín en el 14, todas ellas con un importante impacto y una influencia sobre las generaciones artísticas posteriores. Estaba claro que Van Gogh ya era un influencer de la pintura. A partir de mediados del siglo XX, el efecto Van Gogh desató una explosión de reconocimiento sobre su obra. Poco después, su obra además hizo saltar por los aires las casas de subasta, convirtiendo al atormentado pintor neerlandés en uno de los más cotizados de la historia. En 1987 se pagaron 22,5 millones de libras esterlinas por los galardones. Y en el 2021 se pagó la astronómica cifra de 62 millones de dólares por el cuadro titulado Cabanes de Bois, Parmiles, Olives, el Ciprés. O sea, el paisaje con el olivo y el ciprés que actualmente se encuentra en el MoMA. El mismo día, además, otro comprador pagó 46,7 millones de dólares por el cuadro titulado Young Homme at Blue. ¿Vale? O sea que fijaros, de ser un autor que no era capaz de vender la obra en vida, de estar denostado a lo que hacía en casa, a convertirse en el que dinamita todos los precios en las subastas, ¿no? O sea, fijan hasta qué punto ha llegado la influencia y la estela de Van Gogh hasta la actualidad. Pero bueno, habrá que adentrarse un poquito Sí. en el mundo de Van Gogh y en el mundo del impresionismo y precisamente de su propia figura. Y para ello tenemos que remontarnos un poco atrás, tenemos que remontarnos digamos, al antecedente principal de que Van Gogh fuera Van Gogh, y no solo de que Van Gogh fuera Van Gogh, sino de que la pintura tuviera una gran transformación. ¿A qué se debe esta transformación de la pintura? Pues la transformación de la pintura se debe sobre todo a la aparición de la fotografía. La primera cámara de fotos es atribuida a los hermanos Chevalier, que en 1826 fabrican un dispositivo fotográfico hecho de madera. Aunque lo cierto es que antes ya se habían inventado aparatos que plasmaban una imagen sobre otra superficie diferente. Incluso ya Aristóteles usaba una cámara oscura en el año 300 a.C. Pero fue en 1861 el físico británico Jacques Maxwell el que obtuvo por primera vez
una fotografía en color mediante el procedimiento aditivo de color. Y alrededor de 1884, el inventor estadounidense George Eastman presentó una película que consistía en una larga tira de papel recubierta con emulsión sensible, lo que conocimos después como negativo. Avances que no pararán la fotografía hasta el día de hoy, pero avances que empezaron a desbancar las funciones principales que hasta hace el momento había tenido la pintura. ¿Cuáles eran estas funciones principales? Pues principalmente la representación de la realidad. Ahora, la pintura ya no era algo representativo, sino que era expresivo, era expresión en estado puro. Y comienza con esto la gran transformación del arte. En este preciso movimiento aparece el impresionismo, un movimiento pues nomenclado así además por un comentario despectivo de un crítico de arte, Louis Leroy, que ante el cuadro Impresión de Sol Naciente de Claude Monet, generalizando a los otros expuestos en el Salón de Artistas Independientes de París, que fue entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874, habló como impresionistas de este grupo de artistas, entre los que se encontraban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Rodin, Paul Cézanne, Sisley, Morrison. La verdad es que un ramillete importante de artistas. Sus particulares rasgos definitorios eran sobre todo la luz, el color, una pincelada viva y el plenarismo. Cuando hablamos de plenarismo hablamos de plein air, pintada al aire libre, ¿vale? Este movimiento plástico impresionista se desarrolla a partir de esta segunda mitad del siglo XIX por toda Europa, pero el epicentro queda en la Bohemia parisina y luego toma como base principalmente pues Normandía con Giverny a la cabeza y la Costa Azul, caracterizando a grandes rasgos por el intento de caracterizar a grandes rasgos por plasmar la luz, la impresión visual y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban con identidad, haciendo muy reconocible todo aquello que pintaban, los impresionistas pintaban el momento de la luz, de un día concreto del año, más allá de las formas que subyacen bajo este. Fue la clave del desarrollo del arte posterior, a través del postimpresionismo, movimiento al que pertenece Van Gogh, junto a Cézanne y Toulouse-Lautrec, entre otros, así como las posteriores vanguardias. Recordemos, por ejemplo, para poder entender bien esto de captar el momento, captar la luz, que el propio Monet pinta 365 versiones de su vista desde la ventana hacia la Catedral de Rouen durante 365 días a horas diferentes y obtuvo 365 estampas totalmente diferentes de una misma imagen, captando precisamente esa capacidad lumínica y, digamos, de entorno que la misma imagen podía generar en distintos momentos del año. Y ahora pues vamos a meternos un poquito Sí. en la vida de Van Gogh, ¿no? Vincent Willem Van Gogh nace el 30 de marzo, como ya habíamos dicho, de 1853 en Auvers y fallece el 29 de julio de 1890. Fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo y pintó aproximadamente unos 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos. Además hizo más de 1.600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos y su relación como marchante que Theo realizó para Vicent está documentada en numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872 hasta su muerte. De las 800 cartas que se conservan de Van Gogh, unas 650 eran precisamente para su hermano. Las otras eran correspondencia con amigos y familiares. Recomiendo para todos aquellos que puedan estar interesados leer estas cartas que Van Gogh escribió en un libro que las recoge tal cual, que se llama Cartas a Theo, que se encuentra publicado y donde podemos ver precisamente estas cartas que tanto dicen mandaba a Theo como Theo respondía, ¿no? La verdad es que son bastante interesantes, no tienen desperdicio y ayudan especialmente a adentrarse en el particular mundo de este pintor, ¿no? Van Gogh fue hijo de un austero y humilde pastor protestante llamado Theodorus y su mujer Ana Cornelia. Vicent recibió el mismo nombre que le habían puesto a un hermano que nació muerto justo un año antes. Este es un hecho que lo va a marcar durante toda su vida, pues él no entendió por qué le tuvieron que poner el mismo nombre y nunca quiso hacer nada pensando que realmente el Vicent real no era él sino el otro.
Aquello traumatizó un poco al artista que ya desde muy pequeño estuvo un poco atormentado. El 1 de mayo de 1857 nació su hermano Theo y ambos tuvieron 4 hermanos más: Cornelius Vicent, Elisabetta Huberta, Ana Cornelia y Wilhelmina Jacoba. La verdad es que los nombres son complicadillos, ¿eh? Sí, sí, Desde joven, desde joven tuvo bastante inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte, además, pero más tarde se acabó convirtiendo en pastor protestante, emulando a su padre. Incluso en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde empieza a dibujar a la gente de la comunidad local. Y en 1885 pinta su primera gran obra importante, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sobrios, terrosos, oscuros, con una luz casi tenebrista. La luz y la preferencia por los colores vivos, por la que es conocido posteriormente Van Gogh, aparece cuando se traslada sobre todo al sur de Francia, coincidiendo con su plenitud, durante su estancia principalmente en Arles, en 1888. Tras su paso por Amberes y París, centro neurálgico de aquella vanguardia pictórica de la que ya estábamos hablando y de todos los pintores que van a crear luego todo lo que es la vanguardia del siglo XX. La calidad de la obra de Van Gogh fue reconocida solo después de su muerte, en la exposición retrospectiva de la que estábamos hablando en 1890, considerándose en la actualidad que es uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Fallece a los 37 años de edad por una herida de bala. Aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio, un homicidio involuntario o incluso un asesinato. Y de hecho recomiendo algunas de las películas que existen sobre el autor que no tienen desperdicio. Está, pues, si nos vamos a tirar de clásico, El loco de pelo rojo, de los años 70, si no me equivoco. Y últimamente también tenemos algunas interesantes, entre las que yo destaco Loving Vincent, que es una película bastante curiosa, que precisamente trata este hecho, donde digamos que plantea un posible asesinato al autor en vez de una muerte fortuita, como se intentaba decir. ¿No? Es un poco un juego de las distintas versiones que existen sobre su muerte. Pero la peculiaridad de esta película no es tanto el tema, que es interesante por supuesto, sino el cómo se hizo esta película. Esta es una película que se tardó casi 5 años en ejecutar, porque se ejecutó de una manera bastante curiosa, y es la primera vez que esto se hace. Es una película que se graba completamente con actores reales sobre un croma, sobre un fondo de color gris. Se grabó la película completa y a posteriori estas imágenes se cortaron fotograma a fotograma. Se convocó una especie de concurso internacional en el que más de 150 artistas se presentaron y a los que les entregaron a cada uno un número concreto de fotogramas de esta película. Estos artistas durante estos 5 años pintaron esos fotogramas encima con pinceladas como si fueran cuadros de Van Gogh. Y luego estas imágenes se volvieron a montar otra vez en el celuloide y montaron la película, con lo cual es la primera película pintada de la historia. Y es bastante curioso porque nos disponemos a ver la película y estamos viendo precisamente como si fueran los propios cuadros de Van Gogh que tomaran vida, que se animaran. Así que es algo bastante interesante y que animo a todos los que puedan que la vean, porque la verdad es que es bastante impactante. Es bastante impactante y es una gozada estética, porque si nos gusta Van Gogh, vamos a disfrutarla desde el principio hasta el final, aunque nos hablara de algo que no nos gustara, ¿no? La verdad es que la película no tiene desperdicio. En fin, bueno, me he ido con la película Sí, y bueno, seguíamos interesante hablando recomendación. del homicidio o suicidio o muerte Mm, eh, obligada de Van Gogh. Y bueno, a pesar de ello, existe una tendencia general a especular sobre su enfermedad mental. Una enfermedad, decía que la enfermedad influía o no en su pintura. El crítico de arte Robert Ungles cree que las obras del artista están ejecutadas bajo un completo control de sus hechos. De hecho, él siempre dice que el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Ya que hablamos de su enfermedad mental, pues quizás a lo mejor deberíamos
comentar algunas de sus rarezas o peculiaridades, ¿no? Aunque luego en la conclusión hablaremos un poco de ello. Eh, sí que hay cosas que son bastante relevantes, ¿no? Como aquel episodio en el que se corta la oreja y se la lleva en una servilleta a una de las prostitutas de donde él se encontraba y a donde él frecuentaba habitualmente ir, y que en realidad es una realidad, no es ningún mito. Eh, Hay distintas versiones sobre el hecho, pero la principal era que había quedado con su amigo, el también impresionista Paul Gauguin, para pintar. Él estaba obsesionado literalmente con la pintura y Gauguin le surgió una historia para irse a Tahití, se fue a Tahití y lo dejó esperando para una semana que iban a pasar juntos en Arles. Como no vino, le dio un ataque de ira y en vez de tomarla contra algo o contra alguien, lo tomó contra sí mismo y se cortó la oreja, ¿no? Esa es una de las Mm, principales versiones, aunque hay varias versiones totalmente dispares sobre el hecho. Lo cierto y verdad es que efectivamente está documentado que se cortó la oreja. Y de hecho él mismo se retrata con la oreja vendada. sí. O sea que el hecho es un hecho más que real, ¿no? Y son muchos los episodios cercanos a esta locura que incluso lo llevó varias veces a estar internado en un sanatorio mental donde él, pues en principio se encerraba en su habitación, de ahí nace también su popular obra La habitación de Van Gogh, eh, pero también le sirven para volver a la pintura y en el momento en que se empezaba a encontrar mejor, sale y empieza a pintar de nuevo desde fuera, pues los jardines del sanatorio, etcétera, etcétera, hasta que vuelve a encontrarse bien y vuelve a ser. También se ha hablado mucho de las causas de su enfermedad mental y entre ellas parece que tras los últimos estudios que se le hicieron al cadáver de Van Gogh, ya hace unos años, parece ser que había alto contenido en plomo. El plomo es una sustancia que en aquella época se encontraba precisamente en el óleo, en la pintura que usaba. ¿Quiere decir que ingiriera óleo? Pues lógicamente no cogería un bote de óleo y se lo comería como el que se toma un sobre de mayonesa, sino que estaba tan obsesionado con la pintura que al parecer pues estaba siempre con las manos llenas de pintura, estaba cocinando a la vez que estaba pintando y los utensilios se podrían manchar. Y claro, todo esto va produciendo a lo largo de su vida una ingesta continua Mm, y no intencionada de este metal pesado que tiene pues esto, mm, pues que genera estos problemas en la mente de la persona que los toma. ujú. Entonces parece ser que esa es la versión más clara sobre el porqué de la enfermedad de Van Gogh, aparte por supuesto de todos sus tormentos o de los problemas que tuvo en vida, tanto económicos como de cambios, como de no entender algunas de las cosas que la vida le estaba proporcionando, ¿no? Pero bueno, son Mm. muchas las obras maestras que nos dejó el pintor, además de sus impresionantes autorretratos o los retratos de la gente a la que se iba cruzando. Son más que reseñables obras como El campo de trigo con cuervos, El trigal con ciprés y olivo, La noche estrellada, Los almendros o El café de Arles, o incluso las múltiples ediciones de sus populares girasoles. Y son muchas las historias que se cuentan, como ya decíamos, de su vida y su persona, algunas con plena credibilidad, como ya hablábamos del episodio del cortarse la oreja, y otras que fueron simples leyendas, necesarias, eso sí, y normales para la conformación de lo que fue un mito de la pintura, que logró tan solo vender una obra en vida, el Salón de Billar, que se la vendió a su hermano como marchante, y que de luego dinamitó todos los récords de venta tras su muerte. Mm. Sin duda hay que ver su obra y sumergirse en su imponente mundo de color, que precisamente no era otra cosa que el color de sus emociones. Mm. Color, trazos que se nos vienen a la mente solo con evocar esa palabra de ese nombre, el de Van Gogh, que estamos pues prácticamente en este mes de marzo de aniversario, además de esa exposición, pues también de su nacimiento, y que nos ha servido para traernos aquí a este espacio de radio un poquito más de arte, como cada semana viene de la mano de Agustín Israel Barrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre un placer. Un abrazo.